es de trata de las capas de vulnerabilidad, desde una bioeticista, doctora en filosofía, pero se dedica a la bioética y ella ha trabajado un montón de años la temática, el tópico de la vulnerabilidad. De ella parte trabajando con respecto a la vulnerabilidad en relación a la categoría vulnerabilidad o grupos vulnerables dentro de los códigos éticos internacionales en la bioética y en la ética de la investigación. Pero para partir, para empezar y para que también ustedes también activen un poco, ¿ustedes por qué creen que sea un tópico que se trabaje dentro de la ética de la investigación y la bioética? El tema de la vulnerabilidad y los grupos vulnerables, esa categoría, grupos vulnerables. Y para mí, la vulnerabilidad más que nada es la bioética en relación a la salud. O sea, en los procesos donde las personas están vulnerables y ciertos, no sé, leyes, marcos legales que los afectan más, o como que no quedan en una posición que necesitan un resguardo. Claro, sí. Pienso que también está más resguardado también en la cuestión de la afectividad al momento de atender a ciertos grupos que se encuentran más vulnerabilizados que otros también. No sé si el trabajo está basado en esta profe que estuvo otra vez con usted, también bioeticista. No sé, conmigo. Sí, que para los ciclos de epistemología. José. María José Carlos. No sé si la cita alguna de ellas, no, porque es un texto más viejo. Claro. Pero puede vincularse, sí, porque tocan temas parecidos. Sí, ella trabaja en el tema de la hospitalaria. Claro. Claro, es para el otro lado. Sí. Bueno, pero se tocan ahí puntos en común. Sí, porque justamente lo que trabaja acá Florencia Luna es sobre la vulnerabilidad y la categoría y el concepto de vulnerabilidad dentro de los códigos éticos. Estos códigos éticos surgen a partir justamente de abusos o tal vez también de situaciones relacionadas a algunas intervenciones de la ciencia aplicada, más que nada, tanto en las ciencias médicas como en las ciencias sociales, donde ciertos grupos que debían ser resguardados en procesos de investigación quedaban totalmente vulnerados, ¿no? Hay algunos casos, yo no voy a nombrar acá algunos, pero la idea de resguardar aquellos grupos vulnerables es justamente que tengan esa protección frente a estas prácticas, ¿no? ¿Qué sucede? Que hay algunos bioeticistas que comienzan a criticar un poco el tema de la categoría grupos vulnerables, como si fuera una categoría que engloba demasiados grupos y es muy estática y tal vez también interfiere en la investigación de ciertas líneas de investigación donde estos grupos vulnerables, al ser grupos vulnerables, quedan excluidos de ciertas investigaciones, sobre todo en enfermedades raras o en fármacos dentro de mujeres embarazadas. No hay, por ejemplo, los remedios, los fármacos cómo se ve, por ejemplo, cómo se trata un ataque cardíaco en relación a los hombres y las mujeres. También hay una brecha de género, también surge esta cuestión por la categoría mujer, porque justamente esta categoría de grupos vulnerables incluye mujeres embarazadas o cuerpos gestantes, ancianos, niños, y todos estos grupos quedan excluidos de ciertos ensayos clínicos o ciertas investigaciones sobre fármacos que están a prueba, que son líneas de investigación donde estos grupos quedan excluidos y al quedar excluidos no hay información de qué efectos tiene o qué produce en estos grupos vulnerables. Entonces comienzan a criticar este concepto de grupos vulnerables. Por otro lado, por otro lado también se critica porque, bueno, si esta es la parte más filosófica en la que se comienza a desgranar el tema de grupos vulnerables y empiezan también a cuestionar
El ser humano de por sí cuando nace es vulnerable, entonces ¿por qué discriminar grupos vulnerables si todos somos vulnerables? Entonces comienza a haber toda una vuelta de un sinsentido de discriminar ciertos grupos y a otros dejarlos dentro de estas prácticas o de investigación, ¿no? O de ciencia aplicada, también dentro de las ciencias sociales. Porque no solamente en las ciencias médicas o farmacológicas, sino también dentro de las ciencias sociales hay exclusiones de los supuestos grupos vulnerables. Pero tiene que ver más con el enfoque que se le da a esos grupos vulnerables y cómo se concibe ese concepto. Bueno, acá está ella, Florencia Luna, ella es la bioeticista en la que me baso en la clase, ¿sí? Y bueno, es la que escribe sobre la metáfora de las capas de vulnerabilidad. Sí, te iba a decir, me haces recordar mucho a la cuestión de los métodos anticonceptivos. Sí, sí. Básicamente, o sea, actualmente hoy en día está saliendo muchísima información y bastante crítica respecto a los efectos secundarios que podrían llegar a provocar estar con un método anticonceptivo. Sí, o sea, durante mucho tiempo. Sí, además el único método de barrera que existía durante décadas. Prácticamente. Y siempre era sobre el cuerpo gestante, sí, porque hay evidencia que si los métodos anticonceptivos fueran compartidos, los efectos son mucho más certeros y no afecta solamente a una sola parte, ¿no? Sí. Entonces, inclusive, si vemos entre una cirugía, una ligadura de trompas o una vasectomía, la vasectomía tiene mucha más rapidez para la reinserción, el post-quirúrgico, que una ligadura de trompas. Sí. Muy pocos hombres están como dispuestos a hacer eso. Además, aparte que está rodeado de todo un mito que se afecta su vida y todas estas cuestiones, pero tiene que ver justamente, ahí está también como este fantasma de los grupos vulnerables y ciertos grupos a los que siempre se los señala como los grupos a los que se les aplican ciertas cuestiones, ¿no? Y otros que se los deja. Como los sujetos perfectos también Sí. estudiar. Sí. Bueno, inclusive hace poco también surgió un nuevo mapa sobre los genitales femeninos, sobre todo, y cuántos años llevamos en la anatomía y no estaba mapeado, ¿no? Sí. Entonces también ahí podemos ver un sesgo tremendo dentro de las ciencias médicas, ciencias de la anatomía, como hay un sesgo de género también. Sí. Entonces, bueno. Inclusive en lo que es endometriosis han actualizado también en realidad cómo afecta eso, pero después de no sé cuántos años. Sí, después de cuántos años le han cambiado el nombre a la enfermedad del ovario poliquístico, se llama así. Pero tiene que ver todo también con un sesgo de género en el cual no se investigaba, pero también era porque los investigadores parecía que eran todos hombres, entonces no era un problema relevante y estábamos incluidas. Y al no tener información, ahí se vulneraban en ciertos procedimientos al cuerpo femenino o al cuerpo gestante, como se autopercibiera, pero se mutilaba de cierto modo. Entonces, el no tener esa información ha vulnerado durante un buen tiempo, pero que bueno, sigamos por este camino, pero bueno, surgen estas cuestiones en las que se evidencia estas grandes brechas, estos sesgos, en los que se pone, bueno. Sí, tenemos para hablar con harta. Sí. Bueno, y la propuesta de Florencia con respecto a estas críticas de los bioeticistas, con respecto a esta categoría de grupos vulnerables, dentro de los códigos éticos internacionales, es no relegar o no dejar o no descartar el concepto de grupos vulnerables o de vulnerabilidad, sino darle una vuelta de rosca y retomarlo, pero desde otra perspectiva, tomando como una forma una herramienta analítica, si se quiere, pero también de algún modo para identificar
que la vulnerabilidad no es una sola, que no es una etiqueta, que tampoco es fija y homogénea, sino ella propone usar una metáfora para referirnos a la vulnerabilidad. Y esa metáfora es la metáfora de las capas. ¿Por qué propone la metáfora de las capas? Y en esa propuesta es donde se ve como un acercamiento a la propuesta de la intersección, ¿sí? Porque habla de que las capas serían como, bueno, al principio teníamos, estas son las capas de la cebolla, que son como unas capas finitas y están todas conectadas, o capas de género de ropa. Es como si estamos en invierno y donde vamos con frío nos colocamos más ropa, más abrigo, y cuando ya está el clima un poco más templado nos comenzamos a retirar. Bueno, ella va a metaforizar la vulnerabilidad como si fuera estas intersecciones, estas capas que van a hacer que un sujeto en ciertas circunstancias tenga ciertas capas que lo pueden hacer más vulnerable que en otras circunstancias. Entonces nosotros como sujetos podemos tener algún tipo de capa de vulnerabilidad que puede también reducirse o aumentarse con otra capa, según el contexto, según la situación. Por eso es que tiene esta familiaridad o esta cercanía con el concepto de interseccionalidad, porque son como cruces de estas circunstancias que hacen que nos quedemos, que podamos tener menos o más vulnerabilidad. Y el hecho de proponerlo como una metáfora y que son capas que se pueden identificar, que se pueden tal vez remover, o solamente identificarlas para evitar vulnerabilizar más o generar otra capa más, porque ella va a hablar de que hay situaciones en las que hay sujetos que tienen estas capas y que no se las pueden retirar de encima porque estas capas pueden ser en la situación socioeconómica, puede ser la condición, una condición de género y también las políticas de un lugar en la cual, bueno, esto no se puede resolver en ese momento, pero podemos evitar seguir vulnerabilizando estas capas, agregar una más, ¿sí? Sobre todo, bueno, en los sistemas de salud, cuando hay personas que necesitan ser protegidas y se las vulneran más. También podemos pensar en otras instituciones, en la educación, en la universidad, en los secundarios, o sea, pensamos también como docentes que, bueno, si identificamos alguna capa de vulnerabilidad o algún sujeto que tiene varias capas de vulnerabilidad, tal vez para no agregarle otra. Como por ejemplo las situaciones de abuso que se dan en los contextos educativos, por ahí la forma de actuar dentro de la ciudad, qué sé yo, las escuelas que son del centro, es muy distinta a las escuelas que están en centros alejados, escuelas rurales. Sí, tal vez hasta las escuelas intervienen, los sujetos, los actores de estas instituciones intervienen para reducir algunas capas de vulnerabilidad de ciertos sujetos que están en esas instituciones. Entonces, bueno, la idea de poder ver la metáfora de las capas de la vulnerabilidad más allá del contexto sanitario, más allá de la bioética, es también poder ver que estas capas están en constante movimiento, que no son fijas, que son dinámicas y que van a cambiar a lo largo de la situación. Pero que el hecho de poderlas identificar ya nos da una clave que es una herramienta analítica, ¿sí? Y también operativa, porque podemos llegar a poder reducir, aumentarle capas, o tal vez podemos aportar algo para que esa capa se reduzca, ¿sí? El ideal sería tratar de que, bueno, no tengan tantas capas o que poder ayudar, pero no siempre las situaciones pueden, o tal vez desde el lugar en el que nos encontramos no podemos tal vez hacer tanta operativa, no podemos hacer algo efectivo, pero sí al reconocerlo se puede evitar sumarla más, ¿no? Tal vez ese es el mínimo. Me hace
haces pensar en bueno, justamente en paralelo con la carrera, estoy haciendo un curso para ser preceptor. Sí. Y a ver, ellos también nos dan en el contenido, nos enseñan como 3 tipos de escuela. Y hay una escuela particular que se califica como la escuela con el formato de familia, digamos. Entonces, en ese tipo de escuelas, generalmente en zonas alejadas, escuelas rurales, se presentan situaciones donde hay niños con vulnerabilidad, situación económica bastante jede, perdón la palabra, y generalmente en estas situaciones, en vez de como activarse ciertos operativos o hacer como el esfuerzo de que llegue, por ejemplo, el currículum que se ha calificado, se le dice, se tiende a decir, bueno, pobre este chico, mira todo lo que le pasa, digamos, y van más para el lado afectivo, digamos, cuando en realidad deberían adoptarse otro tipo de mecánicas. Bueno, justamente a eso se me había pasado, pero está bueno que lo hayas traído a colación porque hay algo también de lo que se critica, que critican los bioticistas sobre los grupos vulnerables, que es también este sentido de esta mirada compasiva para aquellos grupos vulnerables. Y con esa mirada compasiva se los excluye, se los deja y hasta vez se les aumenta estas capas desde la perspectiva de Luna, ¿no? Y dentro del lo que es la bioética y el sistema sanitario surge lo que se llama el paternalismo, esta idea de, bueno, por el bien del paciente pobre que es vulnerable, nosotros tomamos las decisiones y se le anula toda la autonomía que pueda llegar a tener y decidir por una situación en la que se lo está vulnerando todavía más. Claro, sí. Entonces, y surge también en las escuelas, así como profesores, como futuros profesores, tal vez podemos también adoptar esta herramienta para poder identificar y tal vez reducir y ver. Sí, así como en zonas alejadas pasa este tipo de cosas y, por ejemplo, viniéndome más a Capital, yo recuerdo en 2022 la situación de los suicidios adolescentes, más que nada presente en el central y en el industrial. Muy terrible. Justamente, bueno, hay zonas y situaciones de vulnerabilidad en las que si no se reconocen o si se dejan de lado, se sigue vulnerando a ese sujeto. Sí. Por eso la idea de que sea operativa y analítica, operativa en la medida que se pueda, ¿sí? Pero analítica en el modo de reconocer cuando se intersectan estas capas o cuando podemos llegar a reducirlas, ¿sí? Porque por ahí el hecho de, bueno, de removerlas es como un ideal, pero siempre están como estos mínimos. Bueno, esto ya lo habíamos hablado, el sentido, el paternalismo, el estereotipo, esto de que se encasilla y que son todos los grupos vulnerables. Y esto es parte de, bueno, cómo están en contraste los dos enfoques, el enfoque estático y rígido del grupo vulnerable y el enfoque operativo y dinámico desde la metáfora de las capas. Y bueno, esto de lo que propone Luna con respecto a las poblaciones vulnerables, los grupos vulnerables, como este grupo heterogéneo en el que se invisibiliza o se borran las diferencias y no reconocemos estas situaciones, no reconocemos las distintas singularidades que van a hacer que se acrecenten o reduzcan estas vulnerabilidades. O sea, no es una sola vulnerabilidad, sino son capas de vulnerabilidad, ¿sí? Que van a hacer que sea más intensa o menos intensa, ¿sí? Y pasarlo por esta metáfora de las capas hace que se puedan ver los sujetos que están recibiendo estas capas de vulnerabilidad, que están en estas capas. Y ya no es el grupo como algo homogéneo, sino estamos viendo la relación que interactúa en esas capas y al sujeto. Pero el sujeto ya no es el vulnerable, sino son sus situaciones las que lo vuelven vulnerable. ¿Se entiende ahí la distancia entre el sujeto vulnerable como si él fuera solo por sí solo vulnerable y las situaciones que lo hacen vulnerable? Pero como si fuera naturalmente vulnerable, pero en realidad es... Claro. Y por ahí se puede hacer tal vez una lectura desde Wagner
en contraste con, o tal vez en sintonía con Luna con respecto a la vulnerabilidad como una categoría política, en la cual la vulnerabilidad no es algo dado natural, sino es justamente el contexto y las relaciones en las que me encuentro lo que van a hacer que sea más o menos vulnerable. Claro, en ese sentido Luna estaría más del lado de Orlina en relación a la vulnerabilidad, porque no es como algo ya natural que está en nosotros, sino que, bueno, es lo que es Orlina. Sí, son las relaciones, las situaciones, el contexto y las relaciones de poder sobre todo van a hacer que sean más o menos vulnerables. Claro, se va del esencialismo a lo completamente físico. Físico, concreto, situacional, sí. Local. Entonces, bueno, el aire, perdón. sí, sí. Sí, por eso se trajo. ¿Pero tenés frío? Yo estoy un poquito. ¿Querés que te dé un saco? No, yo me propongo por todo. Pero si Yo no. tengo claro, Yo pedí control por si. pero no lo pongas tan fuerte. No, sí. ¿25 grados? Sí, sí. El profe, bueno. Bueno, y acá un esquema analítico de la metáfora de las capas con respecto a las propiedades, esta superposición que podemos tener varias capas o tal vez una sola o alguna, y el dinamismo, porque tal vez en algún momento, en alguna situación puedo no estar vulnerable, pero en otras situaciones sí, eso va a ir cambiando a medida que vamos transitando situaciones. Igual los sujetos también no siempre van a estar, el que es categorizado como sujeto vulnerable, justamente desde esa crítica, es categorizado como sujeto vulnerable y es inamovible esa categoría, esa etiqueta. En cambio, desde las metáforas de las capas, esto puede ir cambiando. Entonces, algo favorable es que no siempre el sujeto va a ser vulnerable porque en algún momento lo fue, ¿sí? ¿Ese lo hiciste vos? Sí, pero el loguito, todo eso se lo pedí a la inteligencia artificial, porque ya no me daba el cerebro. No, pero está piola, está Yo representativo. le di lo conceptual y Claro. la inteligencia artificial me hizo bastante rápido un cuadrado y círculo. Digo, Claro. si hubiese estado un poco más lúcida, tal Ah, vez sí, obvio, sí. Si no tuviese que trabajar, criar seres humanos, ir al supermercado, limpiar la casa. Así que le dije, mira, hacerme un cuadrito, un círculo, le dije algo geométrico, Claro. como para que se entendiera, fuera más limpio. Me ponía a pensar en esta cuestión de la vulnerabilidad, de cómo podemos pensar, por ejemplo, acá tenés, qué sé yo, hombres blancos que en esta sociedad patriarcal estarían del lado menos vulnerable en la capa, pero si el mismo hombre blanco va a Estados Unidos y Canadá, por ser latinoamericano, se le genera una capa vulnerable de la cual no era consciente que podía atravesarlo. Claro. Y te puede agarrar el ice, ¿no? Y decir, todo bien que seas blanco y hombre, pero no sos el tipo de hombre blanco que queremos nosotros. Tu nacionalidad claro, te condena. y de repente se experimenta esa vulnerabilidad que no se consideraba siquiera posible en uno, ¿no? Por los privilegios que te generan una inconsciencia, ¿no? Totalmente. La falsa conciencia. Claro, esa falsa conciencia de a mí no me va a pasar nada, y no, los contextos y las transformaciones. Sí, o inclusive hoy estaba viendo sobre el caso del club independiente y la prostitución de los jugadores de la sub-17. También pensar que son niños, varones, pero que en situaciones de vulnerabilidad fueron prostituidos por botines, básicamente. ¿Por quién? Por botines. Ah, O sea, por para que le den botines. Claro, o sea, a cambio se les pagaba creo que 10.000 pesos o se les regalaban botines a cambio de sexo, mirá. básicamente. ¿Esto ha sido hace poco? Esto fue en el 2017. Hoy, O sea, se salió a Hoy en día se pone en se hizo público, digamos. claro, porque una de las personas imputadas salió el fallo decretó que puede, creo que solamente a 10 años de cárcel y que puede salir de la cárcel entre 8 y 10 horas. Ah, sí, no. O sea, personas de ese tipo sueltas en la calle, básicamente.
la justicia en esas cosas. Sí. Bueno, ahí ellos son privilegiados, que Claro. hacen cualquier cosa y no son. Sí. No pagan consecuencias. No pagan consecuencias. Sí, total. O sea, minar pedazos es terrible. Ahí está Dorlina de vuelta que la cuchilla a los hombres. Adhiero. Bueno, esto es una aplicación a un caso que ella retoma dentro del texto, que es el tema de la condición biológica en una mujer en edad reproductiva. Puede ser una capa de vulnerabilidad, ya sea que por necesidades y porque el contexto lo permita, puede ser puede aportar o vender óvulos o puede ser también un cuerpo gestante para alguien que la contrata un alquiler de vientre. Entonces esa capa, por ser solamente mujer y por ser fértil, puede ser una capa de vulnerabilidad mientras está en una situación económica que necesita el dinero y que puede surgir esta situación. Inclusive acá hubo un caso que fue en Córdoba, una mujer estaba con un vientre de alquiler de una francesa. Todo el procedimiento se hizo en Francia, pero bueno, como ella vive acá, entonces en Argentina, en Córdoba, ella llevó todo el proceso de gestación ahí. Hubo algún inconveniente con el niño que estaba gestando y nació antes de tiempo, aparentemente tenía algunas complicaciones. La contratante, quien alquilaba el vientre, se desentendió de este alquiler y la persona que estaba alquilando su vientre no se podía hacer cargo de este niño y quedó varado. Claro. Lo abandonó. Sí. La mujer que alquilaba su vientre no podía hacerse cargo por la situación económica que tenía, por todas las condiciones en las que Claro. estaba precarizada. El abandono viene de la francesa, Sí, sí. de la pareja francesa. La pareja Porque esta francesa. persona ya había dejado en claro que no quería ser madre. Y que no se podía hacer cargo, Claro. no había intenciones de hacerse cargo Sí, sí. desde el No estaba en su proyecto tener. No, además el contrato, a ver si lo vemos desde el contrato, fue... Incumplimiento de parte de contrato. Claro, o sea, ella nunca adhirió a tener un hijo de ella Claro. para criarlo él, o sea... Bueno, y ahí hay dos sujetos que están vulnerados. Ella por haber sido mujer, por haber estado en esa situación y porque la contrataron para alquilar su vientre. Y El infante, claro. que quedó varado en el limbo entre medio de si es de la pareja, si es de la mujer que lo gestó, quedó... Y no hay nada que contemple. No hay ningún marco legal que diga esto. Y acá no era legal toda esta práctica. Ah, En realidad es Entonces- porque no es legal, pero tampoco es ilegal porque no hay leyes que lo... Hay un vacío. O sea, es un vacío legal. Por eso todos vienen las rusas. Vienen a ver cómo es eso. No, por eso... ¿Estás segura que no es conspiración, no? ¿Una conspiración? En realidad es como que se aprovecha mucho, no se aprovecha, es como más fácil tener hijos en Argentina en relación a esto. Sí. O sea, El la vacío vacío de legal. vientre y la inseminación, etcétera, etcétera, como que es más fácil acá porque no hay... No está legislado. No está legislada. Entonces, No, pero que vengan así es como. Mira, Es medio. no, es así. ¿Cuáles son los estudios sociológicos que avalan para decir? No. Por eso todas las rusas, o sea. un campo de... O sea, un ejemplo que se trae mucho es el ejemplo de Marley, por ejemplo, que es como... ¿Qué hizo? En ese sentido, Marley... Me parece un personaje funesto, pero no sé. Sí, tiene dos hijos, que los dos hijos son con alquiler de vientre, y él quería que los hijos fueran rubios y ojos celestes. Entonces, Lo quiso editar genéticamente. pero al mismo tiempo, también la crítica por ahí que se le hace mucho a ese sentido es que, bueno, en realidad es un acuerdo entre pares, donde dos partes hacen un acuerdo y es un contrato entre pares, que en realidad no es un acuerdo entre pares, porque acá, por ejemplo, también este ejemplo que traías de Córdoba, no es un acuerdo entre pares, porque una pareja francesa Que no es todos los igual medios y- No están de en una condiciones- mujer no están en precarizada condiciones de Córdoba. igualdad para ser Claro, padres. ¿no? Fukuyama en un momento. Totalmente. Y ahí la metáfora de las capas sirve justamente Sí. para identificar esta desigualdad.
Bueno, y las siguientes capas también tienen que ver con esto, una situación socioeconómica, pobreza extrema, analfabetismo, O sea, las capas más internas son como las que no podemos desarrollar, digamos, y las más externas como que tal vez... claro, tienen que ver con el contexto, con la legalidad, la situación jurídica del lugar en el que ¿Querés que te está. mate yo así? Puedo. Es mujer, puede hacer multitasking. No lo niego, pero siempre me decía mate, quería devolver la cordialidad, es que no tengo mate. Si yo sé lo que se va a ir. Y el resultado analítico justamente es esta, poder identificar cada una de esas capas y poder ver en cuál, por lo menos, lo mínimo, no crear una nueva. Si se puede llegar a reducir o remover alguna capa, sería lo ideal, pero bueno, no siempre se pueden reducir o retirar algunas capas en el sistema jurídico completo, así que es imposible. Otra capa, la condición biológica, la condición particular de cada uno también. Entonces, bueno, hay situaciones sociales, el analfabetismo, tal vez se puede llegar a reducir de algún modo, pero o una instrucción básica. Pero bueno, eso va a depender de qué tipo de capa sea. Pero bueno, la idea de esta herramienta como operativa y como analítica es justamente esta, poder identificar y en lo posible, si se puede, reducir o al menos no producir otra más. Bueno, y el caso de Argentina, la protoxina, bueno, esto tiene que ver con un caso sobre una investigación en cáncer que se probaban venenos de cascabel. ¿Qué sucede? Las personas que estaban con este tipo de cáncer que no tenía cura se sometían a estos ensayos clínicos y resulta que la protoxina o esta toxina que se utilizaba para esta investigación, porque era una investigación que debía tener todas sus fases, debería haber pasado por un comité de ética de la investigación o de bioética, había pasado por alto. Se había saltado esos protocolos, todo lo que debía darle la seguridad a aquellos que eran los grupos controles, un grupo que recibía supuestamente el medicamento y otro que recibía placebo, que no recibía nada. Frente a esta situación de estos grupos, que era una posible cura, pero estaba en investigación, estaba en proceso de estudio, resulta que, bueno, al no haber tenido estos pasos previos, que eran protocolos que debían ser, debían pasar por un comité de ética o de bioética para que les aprobara cómo era el proceso en el que se desarrollaba esta supuesta droga. Al habérselo pasado por alto, resulta que no estaba produciendo lo que decía producir. Y sumado a esto, surgió una denuncia por parte de un comité que puso en cuestión todo lo que había sucedido con esta protoxina o con este estudio de la droga, y en vez de reducir o suspender el estudio, fueron a los medios y dijeron que ellos habían encontrado la cura al cáncer y que había un comité de ética que no los dejaba producir justamente porque habían encontrado la cura. Entonces ahí hubieron varios pasos que vulnerabilizaron a los grupos vulnerables o estas personas, estos sujetos que tenían capas de vulnerabilidad. Ya llevaban una capa de vulnerabilidad que era no tener un tratamiento certero y que se sometían a un estudio y después creer que podían llegar a tener la cura por parte de la mala intención, si se quiere, de estos investigadores. De hecho, se les quitó las matrículas, se los expulsó del instituto en el que estaban investigando,
Pero bueno, te lo traigo a colación porque bueno, el año pasado puse otros casos, pero que eran casos extranjeros, era de Estados Unidos. Ahora más local, ¿sí? Ahora este es más local. Pero acá el hecho de del... Pero se murió alguien, o sea, En teoría no hubo ningún caso confirmado de que alguien se había... Claro, pero igual ya eran enfermos terminales. Sí, pero el hecho de que no hubieran cumplido con los pasos requeridos para llevar en esa instancia, porque para que un fármaco pueda llegar a la instancia en la que se prueban en sujetos, tiene que pasar por ciertos protocolos y ciertos comités deben aprobarlo. El hecho de haberse saltado esa parte, seguramente a partir de un capital social, alguien que firmó sin haber tenido el paso, pudieron conseguir la certificación, pero que después se pusiera en evidencia o se denunciara que ese estudio no había obtenido los permisos necesarios, retrucaron, era un grupo de 4 personas, de 4 investigadores, retrucaron y deformaron lo que estaban haciendo. No dijeron, bueno, nos equivocamos o esto no debió pasar, sino que dijeron algo, denunciaron como que habían encontrado la cura a una enfermedad y que lo que estaban haciendo ellos era altruista, mientras que el comité de ética del instituto que los había denunciado estaba con un conflicto de intereses justamente porque habían encontrado ellos la cura. Y aparece también como otra capa que tiene que ver con la emocionalidad también, porque todas las personas que tienen un familiar o que tienen cáncer, que terminal, que alguien aparezca y diga que encontró la cura para el cáncer, sí, o sea, da una esperanza. Y no solo eso, sino que lo dijo en los medios, lo dijeron en los medios, después googlear el caso de crotoxina en Argentina, a principios de la década del 90, pues, este caso. Y el hecho de que no salgan los medios y que se vea a este grupo que estaba denunciando que no habían tenido los procesos debidos para llevar a cabo este tipo de estudios, quedaban como los malintencionados, mientras que ellos se posicionaban como los que habían encontrado la cura y que había otro grupo que no los dejaba seguir con ese estudio. Entonces ahí vemos también hay conflictos de intereses dentro de una investigación y cómo también lo importante que puede ser poder identificar también las capas de vulnerabilidad dentro de la investigación, bueno, en este caso una investigación clínica, más bien del lado del farmacológico, ¿no? Pero puede ser en otro tipo de investigación. Y bueno, como futuros filósofos, tal vez alguno quiere incursionar en los comités de ética de investigación. Tal vez toque algún caso. Bueno, en caso para el futuro, a ver, ahí compartí un video De la crotoxina. para los intereses. El caso local. Sí. Pero más en la física. Bueno, acá una de las capas, lo biológico, lo emocional, lo gnóstico, lo institucional y contextual, la debilidad, la falta de control estricto, tal vez esa firmita fácil que salió por algún lado. Sí. Y bueno, la desinformación, deformar lo que había sucedido, que en realidad habían llevado a cabo un estudio que no tenía ningún control, ningún permiso tampoco. Y el aprovecharse también de que la gente no sabe cómo funcionan los ensayos clínicos. Totalmente. E ir a los medios y decir, encontré la cura para el cáncer, es como aprovecharse también de hacer mal uso de todas esas capas ya preexistentes en los grupos vulnerables. Y agregar claro, otra capa más. Así que bueno, este era el caso que había traído. Bueno, cómo pensar éticamente hoy, bueno, es justamente esto de salir de la piedad, esto que hablabas del pobrecito, los grupos vulnerables, pobre el ancianito, pobre el niño, pobre la mujer, y
pasar a verlo como sujetos políticos que tienen derechos, que tienen su propia voz, y no decir, bueno, yo voy a pensar que es lo mejor para él porque yo estoy en una situación en la que puedo velar por su protección. Va muy de lado con lo CRIP, lo DISCA, las epistemologías Sí, CRIP que vimos el año pasado. Sí, de darle ese lugar que le corresponde y esa voz para poder decidir sobre sí mismo, y tal vez también esa voz para que sea escuchada y para deliberar justamente qué es lo que quiere. Y surge muchas veces el problema de personas que tienen ya capas de vulnerabilidad previas a alguna atención en alguna institución, y aquel burócrata o aquel agente que va a tener contacto con este sujeto considera que no tiene las capacidades, por el solo hecho de encontrarse en situaciones, en relaciones de desigualdad, no tiene las capacidades para decidir y decide por él. Y este es ese paternalismo que surge y anula la autonomía de ese otro. Bueno, las obligaciones del Estado, el hecho de poder identificar y de que tengamos algún órgano en el que podamos, al menos mínimamente, poder denunciar que hay situaciones que deberían ser atendidas con urgencia, según la situación, ¿no? Y bueno, el empoderamiento, esta idea de poder darle a estos sujetos que, o mínimamente no producirles otra capa de vulnerabilidad. No desestimarlo, Sí, totalmente. Bueno, inclusive en algún momento podemos estar en una situación de vulnerabilidad y pedir que se nos escuche. Bueno, reflexiones finales, una pregunta final para el debate. A la luz de la historia científica argentina, bueno, en el caso de crotoxina, pero podrían haber otros más, habría que ver, el panorama actual, hoy en día, qué capas de vulnerabilidad institucional estamos construyendo hoy y cuáles tenemos el deber ciudadano, identificar, disminuir, remover las capas de vulnerabilidad. Bueno, algo ya habíamos mencionado, pero bueno, como futuros docentes, también como pensadores, que podemos también incursionar en alguna asamblea sobre el medio ambiente, tal vez, o en alguna ONG, en algún movimiento social, en el cual nuestros aportes, desde lo que conocemos, lo que sabemos, pueden ser útiles, certeros, tal vez reducir ciertas capas. A mí me parece muy interesante como esta metáfora, porque también trae por ahí algo que es bastante teórico en términos cercanos de la práctica, digamos, más inclusive de la práctica docente, que creo que el docente por ahí está entrenado, es puesto o está en una situación de que en ciertas situaciones es un referente, es alguien que ve a los estudiantes. Yo ahora tengo la madre de una amiga, trabaja en una escuela alejada y van a participar del modelo de la ONU. Y me hablaba a mí para que, como ayudar, no sé yo, donde ni siquiera es como lo importante, ahí no es lo importante que gane, o sea, eso está en otro plano, no importa la competitividad, sino que alguien realmente, o que ellos se sientan vistos, que es como es muy fuerte, y también como que me atraviesa en el sentido de mi futura práctica docente, de ver al estudiante y también ser conscientes de cómo realizamos esta práctica docente, o sea, cómo somos docentes, cómo nos referimos al estudiante, y esto también como que siento que desgrana por ahí ciertas cuestiones que tenemos que tener en cuenta para no reproducir, para no reproducir más capas o no incrementarlas. No pienso en nada. Pensar fragiles. Bueno, a mí me llegó a pensar que creo que
todos tenemos capas, literalmente. Bueno, en algún momento... Eso lo entrenó Shrek, ¿no? Ah, Saca una literalmente lo primero que pensé. Y es importante, como dice mi compañera Greta, tratar de además de concientizar esto y dar cuenta de ello, no reproducirlo como tal. Encima, yo creo que también los que están como más en peligro, digamos, de estar bajo estas capas son los niños y los adolescentes cuando están dentro de lo que es el primario y el secundario, por ejemplo. Al tenerse como ciertos estereotipos, más que nada en los adolescentes, de sus maneras de ser, se termina como, ¿cómo se dice?, teniendo una visión muy poco esclarecida de lo que verdaderamente está pasando, digamos. Más hoy en día que quienes están más vulnerables a la hora de la información que hay, debido a que todavía no están cognitivamente y socioemocionalmente completamente desarrollados, son los adolescentes y los niños. Entonces para mí hay que pensar muchísimo en eso. Obviamente no solamente adolescentes y niños, pero hoy en día con todo lo que acontece, creo que son... Sí, pensar en la infancia, en Sí. la adolescencia. Y pensar también los espacios educativos que esos sujetos ocupan, que también, a ver, volviendo a nosotros como El rol de docente. el rol de docente, qué tipo de rol vamos a ocupar, si es el que nos dice la escuela, porque también están esos lineamientos que hay que cumplir. Y nada, como que me hace pensar eso y cuestionar eso, y que también que vamos a estar nosotros como docentes con capas, digamos, de vulnerabilidad, pero también deberíamos como hacer cierto uso del espacio consciente y responsable, digamos, en relación más con el estudiantado que a lo que piden las instituciones. Obviamente, también hay como una razón de por qué son así los lineamientos, pero es un desafío, porque primero uno darse cuenta de las propias capas que lo interpelan, que lo constituyen. Luego ver las capas que interpelan y constituyen a una gran heterogeneidad, que puede ser, en este caso están hablando de estudiantes. Acá somos pocos, pero aún así supone un desafío poder entender la capa de cada uno, ¿no? sí. Y luego está también la presión institucional que te va, me parece a mí, como endureciendo ciertas capas. Pensaba en los casos donde vos tenés a un estudiante que está transicionando, ¿no? Es decir, está haciendo la transición, que es pero la gestión de ese lugar es una gestión, digamos, conservadora. Entonces dice, vos tenés que hablar de esta persona, y aparecen los registros de asistencia con un nombre, que es el nombre que le dieron los padres cuando nació. Nombre con el que la persona no se identifica, que considera que es un nombre muerto, que su nombre es otro, pero sigue apareciendo en los registros. Entonces vos tomás asistencia, ¿no? Entonces vos ¿qué haces? Te encontrás con la circunstancia, o voy en contra de la institución, vulnerándome a mí, porque me puede poner en riesgo mi trabajo, o cambio eso para no vulnerar al otro. O sea, es un dilema ético que va a aparecer siempre. Creo que lo poderoso de la metáfora de Luna es que nunca es una decisión de blanco y negro, porque todas las decisiones que tomas para una capa pueden afectar a otras capas, y no solamente las del otro, sino las tuyas, y no solamente la del otro y tuya, sino del colectivo. Entonces, ¿cómo opera esa intercalación de múltiples capas, de múltiples subjetividades que van cambiando en distintos contextos? Porque quizás todo el curso no tiene problema cuando la persona está transicionando, entonces nadie va a denunciarte de que vos no estás tomando la lista como debería ser tomada, por ejemplo, por decir una tontería. O todo lo contrario. Entonces aparece como esa serie constante de dilemas éticos, ¿no? Que interpretan la bioética, como decís vos, Sí, sí. de cómo trabajar, porque yo puedo ser muy consciente de un problema, pero puedo no saber cómo solucionarlo. Este es el problema. Bueno, ¿y qué es el problema? No tenemos plata, perfecto.
Y solucionar, claro, solucionarlo. ¿Viste? Sí, por eso la idea de reducirlo o de quitarla es bastante utópico porque no siempre se va a dar. Claro, las capas van a existir, Sí, o sea, claro. se van a producir más y en un momento van a ser una, es como la vulnerabilidad va a subir o va a bajar. Y, o sea, yo como que pienso en esto de la práctica docente como un desafío, obviamente, ¿No? Sí. y me interpela, porque también yo todavía no tengo una experiencia de, o sea, esto que voy a hacer ahora es como lo más cercano que voy a vivir hasta las prácticas oficiales de la universidad, entonces como que eso también me da un poco de ansiedad de cómo lo voy a vivir, cómo lo voy a transitar, si como que la presión también es muy grande en relación a el peso que puede llegar a tener el docente en la vida del estudiante y al revés, o sea, como que es transformador. Vas a poder. Va a salir lo mejor que se puede, como siempre. Sí. Ese no fue el compañero. No quería hablar. A mí me gusta la de cebolla, pero me lo imagino a veces como barajas de cartas que van mezclando Sí. Ay, sí. y se rebaja, entonces tenés que estar más arriba abajo y volvés a mezclar. Es una cuestión de que siempre está el mazo dando vueltas. Entonces, y sentís esa sensación de juego enmarañado, de que hay cartas que se repiten y dices otra vez. Otra vez violencia de género, pero si la acabo de mezclar. ¿Viste? Me lo imagino así un poco como el juego enmarañado en el casino. Sí. En realidad, el Luna da así como una aproximación hacia las capas de una cebolla, pero también después da lo de las ropas, como un género. Bueno, cada vez que ella da alguna conferencia sobre las capas de vulnerabilidad, como que le va adaptando, pero Claro. bueno, la metáfora es como estas capas, que son dinámicas, que van cambiando, que en distintas situaciones pueden reducirse, aumentarse, y esta relación que tienen con otras capas. Y la de las cartas, la metáfora, o sea, como Una no baraja. sé. La baraja. No, pero es una analogía. No, No, bueno, la metáfora de las cartas para mí lo que tiene es que si vos mezclas, no siempre te vas a quedar con la misma carta que Sí, es sí. la capa más interna. Claro. Que esa no te puedes desembarazar, digamos, Claro. es como que da. Eso quizás depende de qué tan materialista seas. Ujú. Según los postmaterialistas, Sí, se te la podés claro. quitar. Claro, si nos vamos onda Haraway, Sí, sí. nada queda, todo se puede. Pero bueno, pero sí, en principio, Luna tiene una noción de cuerpo, Sí, ¿no? sí, De cuerpo, territorialidad, Claro, que tal vez tampoco claro. te puedes mudar el lugar donde estás y Claro. todo contaminado y eso hace que sea una... Pero está bueno porque va a lo fáctico, a lo Sí, sí, práctico. ¿no? Y lo intercala con esta cuestión, esta categoría de los grupos vulnerables, que es como algo homogéneo, Sí. algo muy universal. Y Claro. bueno, es muy propio de la bioética anglosajona, que Claro. le gusta dar todo lo universal, aplicable para todos. Ahí me estamos hablando, hay una autora, Susan Anderson, Sí. estadounidense. Y ella discute justamente con esta lectura y habla de que hay como una lectura de la suerte biológica y la suerte elegida. Que estas miradas bioéticas te castigan por la suerte elegida cuando sos pobre porque elegiste no trabajar o sos un ebrio, entonces te falló el hígado, ¿no? Entonces no mereces que se te done nada. Y después está la suerte biológica que naciste con eso. Y el Estado sí debería cuidarte. Pero si vos pensás en la suerte biológica en ese sentido, es paternalista. Pobrecito vos que no podés, ¿no? Y es lo que critica. Dice, estos conceptos lo único que hacen es primero disminuir nuestra potencial de actividad, porque por ejemplo el sordo, que le hace sordo, ¿no? No experimenta cómo empezar su sordera. Tienen toda su cultura, tienen toda su comunidad. El peso de la persona con discapacidad está construida porque la sociedad dice que es una discapacidad, ¿no? O construye todo claro. para aquellos que tienen todas Exacto. sus capacidades, pero ideales. Claro. Hace un diseño de la arquitectura para aquellos que tienen dos piernas. Claro. Y aquellos que tienen dificultad para movilizarse, es el entorno el que hace que eso Que te sea... discapacita. Sí, sí. Entonces
eso es totalmente paternalista y una forma de dominación. Así es. Porque al fin Y y de al cabo, evolución Claro. en lo más. además, la genética es azarosa, pero también es azaroso dónde nacés. O sea, no es que yo elegí estos padres, elegí Claro. vivir en Ciudad de San Juan y nacer en tal hospital. O sea, Claro. eso también es azaroso. Claro, ojalá hubiese nacido con mucha plata. Si me hubieran dado a elegir, Sí, claro. no hubiera elegido. Claro. No, mentira, mentira. Te No voy a contradices hacer todo lo que que pedaleé mi madre. Claro, si todos tuviéramos la posibilidad de elegir, bueno, No, elegiríamos tener una cuenta bancaria. Claro, quizás la no es que no elegiste posibilidad- acá, hubiese elegido que tu madre sea millonaria. Sí, tal. No que sea otra madre, sino No, que la sea- misma madre pero con plata. Para salvar la situación de. Pero esto también de elegir esas posibilidades, ¿nos haría verdaderamente conscientes también? No, para nada. O sea, Y es que igual si Sería tan imbécil como sos ahora. si ya volvemos No vos, digo, el humano en general. Pero ese es mi pesimismo hablando, ¿no? No, pero en medida de que no nos tocan ciertas situaciones, tenemos como ese sesgo de no conocer esa realidad y Claro. a veces cuando conocemos realidades que son bastante fuertes, cambia nuestra perspectiva, pero desde ese momento, pero previo a eso estamos totalmente ciegos. Claro. sí, claro que sí. Sí. Yo hablaba hace poco con una chica que estudia en Córdoba, medicina, y me hacía como la contraposición con una amiga de ella que estudia también medicina, pero en la UCA. Entonces, ¿La UCA? En la UCA, No sé qué era otra. la Universidad Católica. Ok, Ah. bien. Perfecto. No es un CCQ. No, No, en Córdoba. es la Universidad Católica Argentina, por eso es Claro. Claro. Y ella me decía, no, bueno, yo ya estoy harta de ver gente con la pierna necrosada porque no van al médico, porque no van al hospital, entonces tenemos que amputar la pierna. Claro. Y su otra compañera que está, o sea, su amiga que está también cursando, creo que están las dos en cuadro, una cosa así, ella ve operaciones de vesícula, Claro. cambios estéticos, cosas como Más otra, superfluos. otra realidad que ella me decía, bueno, pero realmente yo no puedo culparla de que no, bueno, en fin, como que el análisis es, yo también intento entenderla porque es realmente lo único que ve. Entonces, vuelve a eso, o sea, si no nos topamos con las capas, digamos, en lo práctico, porque podemos imaginarlo en lo teórico, ser conscientes de, pero hasta no verlo en lo práctico no nos encontramos con el desafío de, bueno, cómo trato estas capas, cómo me vinculo con estas capas. No, pero eso tiene una consecuencia, a mi modo de ver, deontológica, ¿sí? De deber profesional. Sí. Porque ¿qué tipo de profesional tenés entre el caso A y el caso B? Sí, no. ¿En quién confiarías más? Uno empieza a preguntarse, ¿no? Esa cuestión de el que logra conocer más la heterogeneidad y está mejor preparado o el que está hiper especializado. Es una pregunta muy común, más en ramas de la salud. ¿Qué necesitas? ¿El que conoce de todo o el que conoce puntualmente algo? En medicina cada vez, como todas las profesiones de salud, está dándose un movimiento de hiperespecialización. Todos saben este puntecito, o sea, quien haya ido a un médico te deriva a 1 o 2, 3 y hace un múltiple estudio y si tenés algo te deriva al subespecialización y decís, bueno, ¿y cuándo tengo el panorama completo? No, eso yo, panorama completo no te lo puedo dar, ¿viste? ¿Y quién me lo da? No sé. Armarlo en tu cabeza. Tiene esas circunstancias muy curiosas. Es como que sos un sujeto fragmentado. Hay alguien que te ve Claro. la piel, otro te ve los pulmones, otro te ve bueno, lo endocrinológico, Sí. y ni hablemos de salud mental, porque te dice, no, soy aquí en el psiquiatra. Psiquiatra. Y el psiquiatra te dice, no, pero esto es para el psicólogo. Claro. Y encima que es psiquiatra especialista en depresión, especialista en bipolaridad, porque encima todos son universos y sí, es muy difícil. Y en la docencia pasa lo mismo. Sí. ¿Qué tipo de docentes están especializados? Porque tenés docencia especializada en escuelas rurales, por ejemplo. Está la docencia en inclusión. En inclusión, claro, esa es la otra. Entonces, esas hiperespecializaciones que parecen que nos resuelven el problema, yo sospecho, y eso es una opinión mía, lo único que hacen es cristalizar ciertas capas. Porque yo para ser especializado en esto necesito que este problema siga vigente. Y eso es problemático, es parte de la rueda que produce
las También, dificultades. se aleja de lo que es la transdisciplinaridad, Claro. o sea, el hecho de trabajar con otras disciplinas que tienen otros saberes, otros objetos de estudio y poder también complementarse. También, ay, pero esto es de tal especialidad, no, Claro. yo no, así sea no solamente dentro de la medicina, por ejemplo, sino que no, ay no, esto si es un caso social le toca al asistente social. Claro. Y se desvincula totalmente. Claro que sí, en realidad el problema de base, un problema estructural en el sistema educativo y la solución, si seguimos hiperespecializándonos, tampoco es bastante utópico encontrar una solución, pero si queremos hacerlo más democrático, más igualitario, más, no sé, mejor. Que todos tengan una parte de responsabilidad Porque también te invita, o sea, recorta los problemas. Simplemente si yo soy profesora universitaria en tal universidad, bueno, los problemas de mis estudiantes van a ser lo mismo. Y si yo no soy un docente que es consciente o al menos no ve los otros problemas, yo me voy a quedar con eso. Sí, Claro, se como queda muchos en docentes que han el tenido ustedes. No les vamos a nombrar que no les importa los problemas que tienen ustedes. y les dice, esta es la materia más importante, Claro. estudiar Este los 2 tomos de tal y autor. Esta es la materia que define la carrera. Filosofía se creó por esta autor. Este autor usted se lo tiene que saber. Sí. No pueden aprobar la carrera, no pueden recibirse si no saben de pe a pa este autor. No estás hecho para la filosofía. Oh, ¿cómo odio a esa gente? No estás hecho para. ¿Qué sabe vos, viejo carca? Hay que ponerse a decírselo a la sala de profes. Yo lo he hecho y así me ha ido. Pero bueno, hay que ser uno con un poco cabrón, empieza a juntar enemigos y perder amigos. Bueno, es Bueno, un pero paternalismo también- también encubierto, es decir, vos no estás hecho para esto. Claro. Lo estás cortando. Claro, porque creen también que yo he escuchado profesores decir, yo lo hago para que no pierdan el tiempo, como para que no se den cuenta en 3 años que esto no es lo suyo. Entonces hay cierto paternalismo de que no, el estudiante no se puede dar cuenta, a pesar de que haya elegido inscribirse en filosofía. Y más una de las carreras más o menos, o sea, de las menos elegidas, ¿viste? Sí. Son elitistas. Gracias, profe, por ahorrarme eso. Por ahorrarme Gracias. 5 años. Voy a buscar otro trabajo donde sea pobre, gracias. Sí. Bueno, tengo una amiga que no puede volver. Claro. Tengo una amiga que no puede volver a la carrera justamente por ese profesor, porque ese profesor le dijo eso. O sea, ella todavía psicológicamente no se siente preparada, o sea, al nivel que le afectó esa Sí. situación, que todavía no puede volver a la carrera por ese profesor. Bueno, Sí, las ya etiquetas dejado. que funcionan dentro de los sistemas, de los circuitos educativos, las Claro. etiquetas que tenemos desde que empezamos este circuito, cuando le dicen vos sos el alumno 10, no, vos sos Ah, el, sí, el sí. burro, el que no puede aprender nada. Claro, él es siempre problemático. Sí. Uy, sabe vos. Entonces esas etiquetas pesan mucho. Y, sí. Y muchas veces inclusive le pesa a estudiantes, ¿no? En el sentido que se lo apropian, ¿no? Por más que no quieren. Yo he visto estudiantes que dicen, Sí, tengo que lo sacarme pasa. 10 porque siempre me saco 10. Ok, está bien. ¿Quién sos? Dale, viejo, dale, bueno, sabía un solo insulto. Bueno, Bueno, un aplauso a la profe que nos va a Y encima ha hecho un PowerPoint 10 veces mejor de lo que No, hago yo. ese estaba pensando, ¿cómo lo haces? O sea, usás PowerPoint. Pero son muy buenos lo que ha hecho ella. Son Sí, muy sí. Los míos son El guías de profe usa lectura. el mismo color para todos. Sí, uno que me gustó y lo repetí. Economía. Yo igual siempre he hecho lo mismo también, en todos los PowerPoint que hago. Son salidos. Ni hago por puta. Con la plantilla que da bien, tipo,